distancia. Bueno, nos quedamos que íbamos a empezar a introducirnos en lo que son triángulos. Yo les dije que realmente creo que no hay mucho que definir lo que es un triángulo para ustedes. Yo sé que ya saben lo que es un triángulo. Yo sé que ven una figura y enseguida la reconocen, ¿no? Eso es un triángulo. Pero bueno, para fines de definición, ¿no? Los triángulos son figuras, tanto regulares o irregulares pueden ser, polígonos de 3 lados y 3 ángulos. Por algo se llaman triángulos. Precisamente hace alusión que estas figuras tienen 3 ángulos internos, aparte de los 3 lados. Pero bueno, como acabo de decirlo, ¿no? Todos los triángulos tienen 3 lados, evidentemente, y 3 ángulos. Pero según la disposición de los lados, la comparación de los lados entre sí, o según la comparación de los triángulos se pueden clasificar de distintas maneras. Otra cosa también importante que siempre hay que recordar, una propiedad fundamental de los triángulos, es que la suma de los ángulos internos siempre tiene que dar 180 grados. La suma de los 3 ángulos internos siempre tiene que dar 180 grados. Siempre. Por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? Fíjense, vean ese triángulo como rojito. El ángulo recto, bueno, vale 90 grados. El otro ángulo que tenemos acá vale 39 grados. ¿Cuánto se imaginan ustedes que tendría que valer este ángulo? Si la suma de los 3 tiene que dar 180. ¿Cuánto valdría el último? Tiene que dar 180 la suma. Exactamente. Es correcto, el valor es de 51 grados. Igual aquí me contestó Abigail y bueno, ese no es el resultado. Vanessa me puso, pero no es. Bueno, entonces la suma de los 3 ángulos internos siempre tiene que dar 180 grados. Y eso es importante recordarlo para poder resolver distintos problemas con trigonometría, con triángulos. No te preocupes, Vanessa. Bueno, entonces empezamos a ver la clasificación. Hay 2 formas de clasificar los triángulos en general, según el criterio que se tome para clasificarlos. Según el criterio. Un criterio sería clasificarlos según la medida de sus lados. Según la comparativa entre sus lados, podemos clasificarla y creo que es la más común, la más habitual o la más famosilla. Y la conocen. Un triángulo con los 3 lados iguales, ¿cómo se le llama? Equilátero. Igual acá me contestaron. Un triángulo con 2 lados iguales y uno diferente, ¿cómo se llama? Isósceles, por ahí me dijeron. Isósceles. Y por último, un triángulo que tiene los 3 lados diferentes. Escaleno. Entonces, lo que decía, esto ya lo conocen. Esta clasificación es la más popular. Pero bueno, hay que mencionarla así de rápido. No nos vamos a detener, por lo mismo, no nos vamos a detener mucho aquí. Entonces, a ver, según la medida de sus lados, los triángulos pueden ser, y aquí es donde pongo estas mismas definiciones, ¿no? Pueden ser equiláteros. Bien, ya lo dijeron ustedes. Son aquellos, chicos, dejen de estar comiendo. Y súbanse cubrebocas. Son aquellos que tienen los 3 lados iguales. Son los equiláteros.
Aunque también pudiéramos decir que los triángulos equiláteros tienen los tres ángulos internos iguales, de la misma forma. Y también tienen los tres ángulos internos. A ver, fíjense, ¿eh? Un triángulo equilátero, se supone que los tres ángulos internos, ¿cuánto tiene que sumar un triángulo? Ok. Y si en un equilátero los tres ángulos tienen que ser iguales, ¿cuánto creen que midan los ángulos? 60 grados, correcto. Es la única forma, 180 entre 3, 60 grados. Entonces, los ángulos internos de un triángulo equilátero, los tres miden 60 grados siempre. Lo cual es 60 grados. Entonces, aquí nada más, pues de rápido medio inserto ahí un ejemplo, ¿no? Ahí más o menos. Eso es un equilátero. Asumimos que tienen los tres lados iguales, ¿no? Los equiláteros. Obviamente, pueden ser de muchos tamaños y con distintas orientaciones, pero no importa. Lo importante es que los tres lados midan lo mismo. Eso es lo único importante para que sea equilátero. Bueno, seguimos con los isósceles. Que repito, ya los conocen, pero pues hay que nombrarlos. Los isósceles son aquellos que tienen dos lados iguales y uno diferente. Vamos a buscar. Vamos a buscar imágenes para no perder tiempo. Más rápido. Este es un ejemplo de un isósceles. Y chicos, ahí atrás, silencio. Y la idea es exactamente la misma, o sea, que realmente no importa la orientación, o sea, cómo se incline esto, y no importa el tamaño del triángulo, para que sea isósceles tiene que tener solamente dos lados iguales y uno diferente. O sea, yo puedo colocar ese triángulo volteado o con otras posiciones, que a veces es engañoso, pero si cumple con el criterio de que dos lados son iguales y uno es diferente, es isósceles. Muy bien, entonces, isósceles, ¿no? Repito, a veces estos pueden ser engañosos. ¿Sí me faltó cambiarle el nombre? A veces estos pueden ser engañosos, como este. Muchos se fían por la posición y te dirán, este es un escaleno, cuando no es así, estos son isósceles. Para tú confirmarlo tendrías que medir los lados. Repito, dos lados iguales y uno desigual es un isósceles. Y aquí están unos ejemplos. Aquí los que son iguales es el de acá arriba y el de abajo. Pero el tercero es desigual. Por último, el escaleno. En los escalenos los tres lados son diferentes. Los tres tienen una medida propia. No se repiten. Triángulos escalenos. Son aquellos que tienen sus tres lados diferentes. Las tres medidas de los lados son diferentes. Igual forma vamos a buscar alguna imagen acá, un ejemplo rapidito. Es un ejemplo, algo gráfico, ¿no? Aquí expresamente te dicen que miden diferentes. Los escalenos pueden tener muchas formas.
Precisamente porque el único requisito es que la medida de los lados sean diferentes, nada más. Es el único requisito. Igual ese es escaleno. Pero bueno, no hay mucho que explicar aquí. Ya lo conocí, ya conocían ustedes esta clasificación, me lo demostraron. Así que, repito, reitero, no me voy a detener aquí. Y vamos a pasar a la siguiente clasificación. La siguiente clasificación no se basa en la medida de los lados. ¿En la medida de qué creen que se base la siguiente clasificación? ¿Medida de qué? ¿Qué se imaginan que sea? ¿Perdón? ¿Qué se imaginan que sea la siguiente clasificación? ¿Según la medida de qué? Ah, no. Aquí ya me contestó Luis, según la medida de los ángulos. Ok, bueno, miren. Repito, esta clasificación de equilátero, isósceles y escaleno es según la medida de los lados. Lados iguales, dos iguales y uno diferente y tres diferentes. La siguiente clasificación es según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos. Esta es menos conocida, es menos habitual que se les enseñe en la primaria, por ejemplo. Sin embargo, pues ahí está presente, ¿no? Y vamos a ver. Ahí está presente. También hay tres distintas clasificaciones para este tipo de, de triángulos con ángulos, comparándolo con ángulos. Uno sería triángulos acutángulos, así se llama, acutángulos. En los triángulos acutángulos, ni uno de sus ángulos internos supera 90 grados. Todos los ángulos internos en un triángulo acutángulo son agudos. ¿Alguien se acuerda cuál es la medida, o cuáles son las medidas de los ángulos agudos? Exactamente, mayor a 0 y menor a 90 grados. Entonces, los triángulos acutángulos, pues aquí mismo está la definición. Tiene tres ángulos internos agudos. O sea, los ángulos internos son agudos. No pueden superar los 90 ni pueden llegar a los 90, porque ya no sería acutángulo. Entonces, ese es un ejemplo simple de triángulo acutángulo. Son aquellos que tienen sus tres ángulos internos agudos. Con que uno sea recto u obtuso ya no puede ser acutángulo. Este mismo ejemplo del equilátero es acutángulo. Los triángulos equiláteros son acutángulos, porque los tres miden 60 grados, que son ángulos agudos. Son ángulos agudos. No necesariamente tiene que ser equilátero, claro, aclaro eso. Por ejemplo, este triángulo que parece más un triángulo escaleno, que bien puede ser isósceles, habría que medir, sigue siendo acutángulo, porque el único requisito para que sea acutángulo es que los tres ángulos internos sean agudos. Bueno. La siguiente clasificación según sus ángulos también la conocen. ¿Cuál se imaginan que sea la siguiente? Triángulos rectángulos. Y yo creo que lo pueden deducir. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? ¿Alguien me puede decir?
¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Nadie. Ok, 90 grados. ¿Tú me dijiste? ¿No? Acá por aquí me dices. Te escucho. Ujú. Entonces los dos tienen razón, es correcto. Igual aquí me comentaron Luis igual, y Vanessa me comenta que son los que tienen dos ángulos rectos. Eso no es posible. No, no es posible tener un triángulo con dos ángulos rectos. Entonces, la respuesta es que tienen un ángulo recto. Son aquellos que tienen un ángulo recto y, pues, y posteriormente dos agudos. Si tienes un ángulo recto, no puedes tener un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque superaría los 180 grados. 90 más 91 ya son 181 y eso es imposible. La suma de los ángulos internos siempre da 180. Entonces, sí, son aquellos que tienen un ángulo recto y dos agudos. Aunque los dos agudos están de más. Se llaman rectángulos por precisamente el ángulo recto y porque si tú divides un cuadrilátero de manera transversal, un cuadrilátero regular, pues sacas un triángulo rectángulo. Como la mitad diagonal de un rectángulo, la mitad diagonal de un cuadrado. Por eso le decía, ese sí lo conocen. Y de hecho los triángulos rectángulos son los más populares de todos. Porque se emplean para, bueno, por ejemplo, el teorema de Pitágoras se ocupa en triángulos rectángulos. También el teorema de Tales. O sea, los triángulos rectángulos son los que más se agarran para hacer problemas. Aquí hay un triángulo rectángulo también. El único requisito, repito, es que tenga un ángulo de 90 grados. No importa el tamaño del triángulo, solo que tenga un ángulo de 90. Y lo que le decía, a veces son engañosos los triángulos. Porque pudiera parecer no ser un triángulo rectángulo, este azulito que tengo aquí. Pero pasa y resulta que sí es un triángulo rectángulo, repito, porque el único requisito es que un ángulo sea de 90 grados. Lo que pasa es que muchos se van con una finta que siempre el triángulo rectángulo está así como que esquineado siempre, pero puede estar volteado sobre la hipotenusa y verse de otra manera, pero sigue siendo un triángulo rectángulo, porque una vez más insisto, el único requisito es que tenga un ángulo de 90 grados, o un ángulo recto. Exacto, Luis y Vanessa, que ahí me están escribiendo. Por último, la última clasificación, según la medida de los ángulos, la última clasificación son los triángulos obtusángulos. A ver, por sentido común, ¿cómo se imaginan que sean los triángulos obtusángulos? ¿Cómo se imaginan que son? ¿Cómo se imaginan que son los triángulos obtusángulos? ¿Mande? No, creo que. Pues sí, son alargados. Pero aquí ya me contestó Luis, Valeria y Abigail. Son aquellas, exacto, que tienen un ángulo obtuso o mayor de 90 grados.
Esos son los triángulos obtusángulos. Y como dijeron por allá, suelen ser alargados. Son aquellos que tienen un ángulo mayor de 90 grados. O sea, un ángulo obtuso. Por eso se llaman obtusángulos. Porque un ángulo de sus esquinas es obtuso. Solamente puede ser uno, no pueden ser más de uno. Como los rectángulos, que nada más puede ser uno. Obtusángulos. Por ejemplo, estos tres que visualizamos aquí en la imagen, los tres son triángulos obtusángulos. Porque aquí hay uno de 100 grados, miren, un ángulo. Este parece rectángulo, pero no lo es, por 2 grados. Esto ya no es rectángulo, esto es un ángulo obtuso por 2 grados. Así que este, aunque parecía triángulo rectángulo, no es obtusángulo. Y este está clarísimo que es obtusángulo. Lo que les decía, los obtusángulos tienden a ser más alargaditos, precisamente porque, una vez más, un ángulo es obtuso, o sea, es más abierto. Bueno, y esa es la clasificación. Esa es. Repito, son 3 por cada criterio, por cada 2 criterios. Según las medidas de sus lados, es equilátero, isósceles y escaleno. Según las medidas de sus ángulos, es acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Que, repito, es la forma menos habitual de clasificarlos. Por lo regular siempre se clasifican según los lados. ¿Qué equilátero, qué isósceles o escaleno? Pero existe y ahí está también esa clasificación para que la tengan en cuenta. Aunque no importa el tipo de triángulo, no importa si es escaleno, no importa si es obtusángulo, no importa si es equilátero, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto tiene que dar siempre? 180, exactamente. Entonces, no importa el tipo de triángulo, esa es una propiedad que atañe a todos los triángulos. O sea, pueden verlo aquí. Sumen los ángulos internos de cada uno y todos van a dar 180. Vean el primero. El primero es 100 más 40 más 40. 180. El segundo, 55 más 92 más 33. 180. Y el último, 150 más 20 más 10. 180. Así que siempre se cumple. No importa el triángulo, la suma de los ángulos internos siempre da 180. A ver, ¿alguien aquí me habló? Exactamente, Luis. Bueno, yo creo que esto no está complejo. ¿Alguna duda o pregunta con las clasificaciones? ¿Dudas? Nada, ¿seguros? Bueno. A ver, miren, el siguiente tema, que nada más lo vamos a introducir, porque nada más nos quedan 10 minutos de clase, pero el siguiente tema, hagan de cuenta que el siguiente tema es nada más para ver las relaciones que hay entre los lados de los triángulos y algunas intersecciones y puntos importantes. Por ejemplo, un punto que sería el centro de un triángulo. ¿Cómo obtener el centro de un triángulo? Es un ejemplo nada más. Pero bueno, hay muchas formas de hacer esto. El tema siguiente lleva por nombre rectas y puntos notables de los triángulos. Repito, no es más que rectas y puntos, como lo dice el nombre, que se pueden trazar dentro de los triángulos y que tienen distintas propiedades. Existen cuatro formas de trazar rectas dentro de un triángulo. 4 formas.
Esas rectas llevan por nombre, o sea, se llaman, a ver, espérenme. Las primeras son mediatrices, las segundas son alturas, las terceras son bisectrices y, bueno, aquí me salté uno, que son medianas. Y ya son, ahí están las 4. Líneas mediatrices, líneas medianas, alturas y bisectrices. Estas 4 líneas se pueden trazar dentro de los triángulos y tienen distintas propiedades según cómo se tracen y sus intersecciones. Y vamos a ver una por una, ¿no? Primero que nada, ¿ustedes saben qué es cada una? ¿Saben qué es una mediatriz, por ejemplo? ¿No saben qué es una mediatriz? ¿Una bisectriz? Ah, ¿perdón? Medio, ajá. ¿Qué sería entonces la bisectriz? Una línea. Bueno, ahí va. Una mediatriz es una línea que cruza por la mitad otra línea. La cruza por la mitad, la parte en dos. Exactamente. Entonces, vamos a ver, aunque sea el primero, y ahí lo dejamos con el tiempo que nos queda. Las mediatrices. A ver. Primeras rectas, ¿no? Mediatrices de los triángulos. Miren, las mediatrices se trazan en los triángulos desde los puntos medios o la mitad de cada lado. Si yo voy a trazar una mediatriz por cada punto medio de cada lado, entonces, ¿cuántas mediatrices voy a trazar? ¿Cuántas? ¿Cuántas, perdón? A ver, va de nuevo. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Va de nuevo. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Si yo trazo una mediatriz desde la mitad de cada lado, o sea, es una mediatriz por la mitad de un lado. ¿Cuántas mediatrices voy a trazar? 3, una por lado. Una por lado. Igual acá me dijeron 3. Miren, son así. Vamos a hacerlo con más calma la mañana, pero nada más para que visualicen. Una mediatriz en un triángulo se trata desde la mitad del lado de cada uno. Ese es equilátero, por eso se ve tan simétrico, pero se pueden trazar desde cualquier tipo de triángulo y se trazan desde la mitad del triángulo. O sea, tú tendrías que medir con tu regla la longitud del lado y ver la mitad. Y trazas una recta en ese punto medio, pero a 90 grados. O sea, la recta tiene que estar, la mediatriz tiene que estar a 90 grados con respecto al lado del triángulo, vean. Entonces tendrías que ocupar tu escuadra, o sea, la parte de la esquina de la escuadra que es de ángulo recto para trazarla bien. De hecho, las escuadras para eso son, para poder trazar rectas perpendiculares. Y esto es una recta perpendicular. Una recta perpendicular es la que cruza a otra a 90 grados. Casi como una T a 90 grados. Entonces, las mediatrices son perpendiculares a los lados porque las cruzan a 90 grados. Entonces, vamos a ver ahorita un ejemplo. Ya con eso lo concluimos. Aquí en el... Otro ejemplo, a ver, un tanto diferente. Por ejemplo, miren, este no es un triángulo equilátero, pero es igual. No es un triángulo equilátero, pero es igual. Se trazan desde los puntos medios de los lados, rectas, pero se tienen que trazar a 90 grados de manera perpendicular, de tal forma de que la mediatriz cruza cada uno de los lados
de manera recta o perpendicular, como si fuera una T. Así ven. ¿Sí se entiende? Ahorita, bueno, ya mañana voy a trazar unos aquí en el archivo de manera virtual para que vean cómo ustedes tienen que hacerlo con la escuadra. O sea, ustedes con lápiz y escuadra, cómo trazar estas mediatrices. Ah, creo que sí. Creo que sí, pero... ¿Perdón? Sí, de hecho sí, gracias por recordarme. Tienen que traer ya su juego de geometría a partir de mañana. Desde la primera semana se los pedí, así que mañana sí lo van a necesitar ya. Traigan mañana el juego de geometría, las escuadras y el transportador. Entonces, ya nada más, miren, por ejemplo, de rápido aquí. Silencio y atrás. Si quisieran trazarle las mediatrices a este triángulo, por ejemplo, este que tengo aquí, lo que tendría que hacer es medir los tres, cada lado medirlo y anotar cuál es la mitad. Ajá. Ahí como que marcar la mitad. Por ejemplo, imagínense que yo mido esto y veo que más o menos la mitad sería, por ejemplo, aquí. Espérenme. Por ejemplo, que esta sería una mitad, que esta sería otra mitad y esta otra mitad. Un aproximado, pero ustedes lo harían exacto con la regla. Lo checan ahí. Y a ver, de una vez voy a agregar aquí una escuadra virtual, rápido. Les voy a mostrar cómo con escuadra sacan esa línea perpendicular. Una pequeña escuadra de estas. Bueno, no importa, voy a usar la que sea. Esta, por ejemplo, esta. Nada más la modifico tantito. No importa la escuadra que usen, puede ser cualquiera de las dos. Miren, con su escuadra, para poder medir exactamente un ángulo perpendicular o de 90 grados, lo que tienen que hacer es esto. Colocar la esquina que es recta, que eso es una esquina de 90 grados, y la colocan en el punto que marcaron que es la mitad de su lado. ¿Sí me explico? Y de esa forma con el lápiz pueden marcar la línea mediatriz. Nada más que pues esto ya no sé por qué ya no me deja. A ver, presten atención acá. No al show de Mickey Mouse y se traen allá afuera. Entonces, a ver, sí me expliqué lo que tienen que hacer con la escuadra. O sea, la escuadra me sirve para asegurarme de que están trazando un ángulo recto con la esquinita. Y ya al final lo que van a tener son 3 líneas mediatrices si lo hacen bien y se van a intersectar en un punto. Y eso es lo que yo busco, que se intersecten bien las 3 en un punto. Prácticamente eso es lo que van a hacer mañana, ¿de acuerdo? Bueno, se acabó. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna duda ni pregunta? Bueno, entonces pueden salir. Chicos, allá en línea, si no tienen preguntas, se pueden retirar. Nos vemos mañana. Mañana hay actividad de Classroom. Traigan su juego de geometría mañana.